Entonces, voy a tratar de ir a lo más interesante, a ir al grano, para no extendernos en cosas que quizás ustedes luego podrían simplemente dar un vistazo en nuestra documentación. Entonces, lo primero, rápidamente, es mencionarles que en Altai, como fabricante de soluciones Wi-Fi, tenemos un portafolio para los diferentes verticales. Y acá incluso hablamos de redes industriales, que es lo que mencionaba, que quizá no es muy, vamos a decir así, no es lo más frecuente que encuentra uno en el mundo Wi-Fi. Entonces, dentro del portafolio Outdoor tenemos equipos de gran cobertura, como la serie 8, que ustedes la pueden utilizar en entornos como puertos, como bien lo mencionaba Marcela. Equipos de Wi-Fi 6 que se están introduciendo al mercado y vamos a decir así, cobertura, que es un factor diferenciador de Altai, como es este nuevo AX600, el existente A3i, que son equipos de muy buena cobertura, sectoriales, hasta equipos conectorizados. Entonces, para el portafolio outdoor, todos los requerimientos outdoor, tenemos varias opciones. Fíjense que Altai menciona que tiene unos equipos outdoor-indoor, es decir, que son equipos que soportan intemperie, pero como son pequeños, pueden ser instalados incluso en indoor, como son los C1s. Ahí tenemos opciones, la mayoría pues son de banda dual. En el portafolio de indoor, algo para rescatar acá, tenemos un CPE 100% pensado para redes industriales. Quiere decir que en una línea de ensamblaje, en una bodega, es un equipo que está diseñado para soportar esa vibración, ese entorno hostil que podemos encontrar allí, y es nuestro VX200 y el portafolio indoor existente, los que tienen aún iX500 o el nuevo iX600, que también es de Wi-Fi 6. Altai tiene un enfoque principal hacia el acceso Wi-Fi, Wi-Fi estándar 802.11, ABGNACAX, pero también como existen requerimientos de llevar Wi-Fi, por ejemplo, a una bodega que está a 500 metros, a 1 kilómetro. Entonces tenemos soluciones de backhaul inalámbrico. Dentro del entorno Wi-Fi estándar, como dice acá, encontramos los A2 y los A2X, que son, la X viene por lo que soporta conexión de antena externa, mientras que los A2 pues ya es un equipo de antena embebida. Luego entramos en detalles o les puedo compartir. Y estamos introduciendo también al mercado, al portafolio Alta, hay una solución TDMA, donde aquí ya podemos pensar en enlaces de un poco mayor distancia, un poco mayor capacidad, que se benefician de una tecnología TDMA. Entonces es nuestra nueva serie BX, que luego compartiremos más detalles o haremos otro webinar. Con respecto a la solución de control, Altai presenta 3 opciones, 2 basadas en software que son la Altai Care Cloud, gestión en la nube totalmente, o basada en servidor VMware. Y luego la appliance Altai Gate. Entonces, hasta el momento hemos hablado de todo un portafolio outdoor, indoor, de enlaces. Y por último, por ese enfoque que Altai tiene hacia redes más exigentes, redes industriales, encontramos que hay mercados como el de oil and gas, que necesita equipos o soluciones, vamos a hablar de soluciones, a prueba de explosiones para los equipos que están instalados en algunos campos petroleros, por ejemplo. Entonces, dentro del portafolio tenemos cajas ATEX, que el equipo va dentro de esa caja ATEX, un equipo conectorizado como es el A8, el A2, por ejemplo, aquí podrían existir otros de Altai, y las antenas las colocamos fuera. Vamos a ver rápidamente al final unos ejemplos. Y por último, nuestra nueva línea de switches industriales, un enfoque industrial de switches,
pues que son los que vemos acá. Entonces, Altai, este es el portafolio actual de Altai para las diferentes verticales. No vamos a entrar en detalles técnicos como todo lo que hay en este slide, pero sí mencionar que podemos segmentarlo por cobertura. Encontramos requerimientos de gran cobertura, como son puertos de contenedores, minería de explotación a cielo abierto, ahí ya pues todo lo que se parezca. Proyectos de cobertura media, como puede ser un proyecto de gobierno, en Latinoamérica encontramos proyectos de gobierno, cobertura de plazas, parques, calles. Es ideal un equipo como el A13i, como el nuevo AX600, como el A2X, que son ideales, de nuevo para ese entorno, para un City Wi-Fi, donde es un poco menos de cobertura, pero manteniendo una buena capacidad. Entrando un poco hacia requerimientos más light, más sencillos o quizá donde ya el presupuesto es parte o quizás es la primera parte de la decisión. Entonces encontramos equipos como el CX600, que es Wi-Fi 6, como ven acá, y nuestro existente CX200, C2S y la línea de entrada de Altai. Aquí es muy competitivo en precio. Sabemos que muchas veces, de nuevo, el precio es lo importante y un equipo que nos dé el rendimiento confiable. Tenemos los equipos C1 y C1XN, que es conectorizado. Entonces, ese es un posicionamiento por cobertura outdoor. En indoor podemos hacer algo similar. Aquí, de nuevo, está el CP industrial, equipos que, como lo mencionamos, pueden ir en outdoor, pueden ir en indoor porque son pequeños. Tenemos mucho de este estilo de C1 en indoor. Entonces, para otro tipo de requerimientos de hotelería, hospitales, universidades, oficinas, donde ya necesitamos más ese enfoque indoor. Resumiendo de nuevo la parte de enlaces que podemos hacer con nuestros A2 o con cualquiera de los equipos que soporte 5 GHz punto a punto, punto a multipunto. También, por supuesto, podemos hacer combinaciones de equipos. Aquí en este slide ustedes pueden ver una combinación de un C1XN con una antena sectorial. Esto para esos requerimientos de cobertura a un precio muy competitivo. Sabemos bien que para el mundo Wi-Fi, cuando queremos llegar más lejos, utilizamos el 2.4. El 2.4 GHz. Este es un equipo en 2.4 GHz específicamente. Entonces, aquí podemos continuar. De nuevo, nuestra opción de portafolio, en este caso para backhaul, punto a punto, punto a multipunto, encontramos la nueva serie de equipos TDMA. Ya luego entraremos más en detalles, pero de nuevo mencionar que Altai cuenta con esta solución para ese tipo de requerimientos de enlaces más exigentes. Resumiendo un poco de la gestión centralizada que podemos realizar, aquí vamos a hablar de las diferencias. Dentro de las tres opciones, Altai Care Cloud, Altai Care On-Premises o Altai Gate, la principal diferencia, pues por un lado, pues el cloud, por supuesto, está alojado por Altai, donde simplemente necesitamos una cuenta y Altai se encarga del mantenimiento. Luego, si es el Altai Care On-Premises, entonces se instala un software en un servidor de cliente y ahí se gestionan los equipos. Y por último, el Altai Gate, que es un appliance, podemos utilizarlo también para la gestión centralizada. Cada uno de ellos tiene un esquema de licenciamiento que no vamos a entrar en detalle, pero acá lo menciona rápidamente.
Los dos de la derecha son licenciamiento vitalicio y el primero va a depender, como dice ahí, como que uno paga según vaya creciendo. Entonces ahí no hay una inversión inicial en servidores, en hardware. Luego, en esta presentación vamos a hablar de algunas de las funcionalidades que podemos tener con una plataforma de software como el Altair. Aquí encontramos el ejemplo de un portal cautivo para un hotel, para un evento, para una empresa que necesite una autenticación de portal cautivo. Se puede hacer con la solución de Altair. Inclusive, si en nuestra red necesitamos, como vemos acá, un directorio activo. Sabemos que es común en muchas redes que necesitemos validar ese usuario y contraseña contra un directorio activo. Eso lo podemos hacer con un Altair on-premises, con un Altair Gate, entre otras funcionalidades que son comunes de esta gestión centralizada. Ya, entonces ahí tenemos de nuevo esas tres opciones. Y por último acá el Altair Gate, que como es muy conocido en el mundo Wi-Fi, sería la controladora. Lo que en muchos proyectos llamamos la controladora, pues es esta, una caja, una appliance, que puede incluso recibir tráfico de los usuarios. Quiere decir que puede establecer un túnel. Entonces, esa es una diferencia con el Altair. El Altair no recibe tráfico de usuarios, sino únicamente se comunica con el AP para cuestiones de gestión. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo que tenemos todas las opciones para la gestión centralizada. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace Altair especial? Porque, bueno, hemos hablado de un portafolio Wi-Fi, hemos hablado de una tecnología que es muy familiar para todos. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? Por un lado, y si tienen la oportunidad, si no lo han hecho, de probarlo, van a ver que no es solo una cuestión del PowerPoint, donde tenemos una cobertura considerablemente mayor a lo que encontramos en el mercado Wi-Fi. ¿Y para qué nos sirve esto? La pregunta es, bueno, ¿yo para qué quiero tener una cobertura grande? Tenemos aplicaciones, por ejemplo, hoy en día con el IoT, pensemos que tenemos una granja, un río, lo que sea, tenemos sensores distribuidos a lo largo de una gran área. No podemos estar instalando equipos cada 50, 100 metros. Entonces, ahí es un ejemplo de cuándo utilizaríamos un equipo de gran cobertura. Ahora pensemos en una minera. La minera va haciendo explotación. No puede estar instalando equipos de forma permanente, entonces también necesitamos un equipo de gran cobertura. Entonces son algunos de los ejemplos. Sabemos que no siempre es gran cobertura, pero hay muchos entornos donde sí. Y cuando no es gran cobertura, pues tenemos otras opciones de equipos. Entonces, de nuevo, porque Altair. Entonces, mayor cobertura, no solamente aquí hablamos de una latencia baja, porque pues ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué? No es solamente, bueno, una cuestión de tecnología, pero aquí lo importante es que al tener en esas aplicaciones menor cantidad de access points, pues se va a reducir la cantidad el roaming, la cantidad de movimientos de un AP a otro, porque son menos APs. Entonces, eso nos va a ayudar bastante, porque no tenemos que estar cambiando y que en cada cambio existe una autenticación o preautenticación y eso consume algunos milisegundos. Entonces, al final del día podemos tener una gran cobertura, una latencia baja, menor cantidad de roaming, de saltos de roaming, pero más adelante vamos a encontrar algo interesante desde el punto de vista tecnológico.
es esto que se llama Altai Always Connected, una funcionalidad para mantenernos conectados, que es lo que muchas veces cuesta en una red inalámbrica ese movimiento. Voy a insistir mucho en esa parte. Entonces, lo primero de los beneficios, Altai, y acá de forma muy resumida porque por supuesto esto detrás tiene mucha ingeniería, pero Altai tiene en la serie de los A8 un arreglo, un MIMO 8x8, donde en resumidas cuentas lo que logra es reconstruir mejor la señal, tener más opciones de escuchar la señal del cliente, porque acá todos sabemos que los teléfonos, los smartphones, tienen una potencia considerablemente más baja. Entonces, al tener más opciones de escucharlo, pues vamos a poder reconstruir mejor la señal, asignarle pesos, identificar de dónde viene. Entonces, no es que aumentemos la potencia para llegar más lejos, sino que mejoramos el algoritmo de recepción, ¿sí? Ahí pues hay mucho más detrás, pero ese es el resumen. Podemos mantener el throughput estándar de Wi-Fi a una mayor distancia. ¿Qué quiere decir? Que si en una solución que no es de gran cobertura tenemos 40 megas a 280 metros, nosotros podemos tener esos mismos 40 megas a el doble de la distancia. De nuevo, sin aumentar potencia, Es la misma potencia que cumple todas las regulaciones internacionales. Y es por eso que podemos coexistir con otras tecnologías como es una antena celular. No le vamos a causar interferencia, tan solo necesitamos 50 centímetros de separación para un colocation con ese tipo de antenas. ¿Y para qué nos sirve de nuevo? ¿Para qué todo esto, esta gráfica? ¿Para qué? Pues porque pensemos de nuevo en la minera. La minera ya tiene sus torres donde reciben los microondas. Yo puedo ir a esa misma torre e instalar. ¿Qué significa? Que muchas veces nosotros solamente pensamos en el costo del equipo, pero olvidamos la instalación, la infraestructura, etcétera, que puede ser lo que cueste 10 veces más. Entonces, si yo puedo instalar en el mismo lugar, en colocation con otra tecnología, me voy a ahorrar mucho en obra civil. Después, volviendo a la cuestión del A8, que tiene un arreglo de antenas externas. Y ustedes van a encontrar mucha documentación del A8 en Altai. Entonces podemos inclinar los sectores de antena de forma independiente. Y de nuevo, ¿esto para qué me sirve? Bueno, que si yo estoy a una mayor altura, puedo inclinar cada sector de forma independiente. Eso quiere decir que yo puedo tener una cobertura 360 grados, pero con un arreglo sectorial. Y de nuevo, ¿pero para qué me sirve eso? Que si tenemos una fuente de interferencia cualquiera, posiblemente solo me afecta a un sector, no me va a afectar toda la cobertura, que es como lo que le cuesta mucho a las antenas Omni. Entonces nosotros en Altai podemos dar una cobertura 360 con un arreglo de antenas sectoriales que se comportan como un solo AP. Hablando también de beneficios de Altai, tenemos la posibilidad de optimizar el throughput en entornos donde predomine el bajo data rate. Altai desarrolló una funcionalidad que nos permite optimizarlo en esos entornos hasta 2 o 3 veces en la media, el throughput medio que tenemos en la red. Entonces, es algo que podemos activar cuando es necesario, ¿sí? Se preguntarán, bueno, ¿por qué no viene activado? Porque no siempre predomina el bajo data rate. Entonces, aquí es como una opción
de controlar a esos clientes que están tomando mucho tiempo de la estación base para quitarles un poco, a los que tenían mucho quizá también bajarles y mejorar la media. Ese es un resumen rápido, muy rápido. Ok, entonces, ahora vamos a hablar del roaming, que yo les insistía mucho, bueno, pero ¿por qué hablar tanto del roaming? Es que tenemos menos APs, de nuevo, entonces no solo tenemos un tiempo corto de movimiento de un AP al otro, sino que tenemos menos. Ya con eso ya tenemos una gran ventaja, un menor tiempo. Y aquí atención a esta parte que yo honestamente no la he visto en otra solución Wi-Fi en el mercado. Es la posibilidad de tener un link activo y un backup link, es decir, una conexión a dos APs al mismo tiempo para que, por supuesto, se cae uno, está el otro, pero ya está conectado. O sea, no tengo que autenticarme, tomar IP, escanear, bueno, antes de eso escanear canal, etcétera, sino que yo ya estoy conectado a los dos. Entonces, imagínense una aplicación exigente en tiempo real, una línea de ensamblaje, un montacargas que necesita recibir su red vía Wi-Fi. Yo le coloco un CPE Altai como el VX200 que está acá. Y luego tengo la opción de mantenerme conectado a dos APs. Esto es algo espectacular porque no solamente tiene una conexión a dos access points, sino que además puede ser en dos bandas de frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que uno puede estar en 2.4, el otro puede estar en 5. ¿Para qué me sirve todo esto? Para que el handover time, o sea, ese movimiento, sea hasta, vamos a hablar, unos 10 milisegundos. Entonces, ¿qué ocurría antes? Que teníamos 80-100, que eso es un buen tiempo en Wi-Fi, un buen tiempo, 80-100. Y ahora estamos hablando de 10. Entonces, fíjense la diferencia. Y es en lo que queremos resaltar hoy, porque como para todos el Wi-Fi es familiar, pero no hemos visto este tipo de aplicaciones que se pueden hacer con Wi-Fi, que funcionan muy bien y Altai es una marca con experiencia en ello. Luego del band steering no voy a hablar mucho, simplemente recordar que es la posibilidad de pasar usuarios de la banda de 2.4 a 5. Eso por supuesto lo soporta Altai. Podemos también tener un multi-AP steering, es decir, el AP steering, band steering, pasar en una AP del 2.4 al 5. Ahora, cuando tenemos varios APs, pues también podemos hacer como un multi-AP, justamente como aquí lo dice, para decidir en cuál AP nos conviene más conectarnos cuando tenemos master y slave. Una última funcionalidad que valoran mucho los clientes es la posibilidad que la AP me avise cuando se quedó sin backhaul. Porque muchas veces les ha pasado seguramente que se conecta a una red Wi-Fi que no tiene salida a internet. Entonces eso no va a pasar si lo configuramos. El AP cuando se queda sin backhaul avisa con un SSID, con la MAC address, y se llama Safe Mode. Entonces desconecta a los usuarios que no van para ningún lado y otro AP los agarra, otro AP que existe con backhaul. Entonces es muy bueno porque le reduce el soporte técnico, muchísimo. Porque no vamos a esperar a que nos llamen, ingeniero, tengo un problema, no tengo red, no voy a ningún lado. Entonces esto nos va a evitar ese problema. Con respecto a la topología de la red, pues ya les hablé un poco que podamos tener las opciones de Altai Care o Altai Gate. El Altai Gate que establece túneles al tráfico de usuario. En este caso podemos establecer un túnel CAPWAP hacia pues el usuario. Entonces, ahí es cuando se dice que los túneles pues evitarían que uno pueda interceptar ese tráfico y es más seguro, ¿sí? Entonces uno podría pensarlo de esa forma, que si yo quiero una comunicación que vaya por túnel, es opcional. Yo tengo
es totalmente opcional, configurable. Y es más, esa gestión centralizada es opcional. No es obligatorio que la red de ustedes tenga una plataforma de gestión. Bueno, y ya para mostrarles algunas fotos, bueno, entonces, muchísimas aplicaciones, el Wi-Fi está en absolutamente cualquier entorno, eso ya lo sabemos. Entonces, hablar de Wi-Fi, pues no terminaríamos nunca. Entonces, sí, rescatar algunas de las aplicaciones, como es el offloading de redes 3G, 4G sobre Wi-Fi. Aquí en Latinoamérica, pues no tenemos mucho de esto en general, o sea, no una cuestión de Altai, sino en general las políticas de los operadores. Pero es algo que se puede hacer, pasar tráfico de una red móvil a Wi-Fi. ¿Qué ventaja nos da Altai? Por supuesto, una gran cobertura y un colocation. Vamos a pasar esa parte rápido. Proyectos de banda ancha inalámbrica, pues en Latinoamérica hay bastante, sobre todo en poblaciones un poco más retiradas, donde necesitamos, para este ejemplo de banda ancha inalámbrica, dar servicio a una comunidad. Ahí podemos hablar de los WISP también, que en muchos casos requieren la conexión por códigos, también le llaman fichas, a través de un portal cautivo. Eso lo podemos hacer, por supuesto, con una solución de gran cobertura como esta, en 2.4 y en 5 GHz también. Las dos opciones están disponibles tanto para el acceso como para recibir la señal en CPE. Bueno, ahí encontramos muchas opciones, por ejemplo, cobertura en marinas, en playas, en parques. Este proyecto de Pepsi hoy en Guatemala, cobertura en una ciudad histórica. Entonces, es un mundo de posibilidades ahí de quizá la tecnología inalámbrica que mayor cobertura, no cobertura en el sentido de distancia, sino de que la encontramos en todo tipo de dispositivos, el Wi-Fi. Puertos de contenedores, como bien lo mencionó Marcela, somos muy fuertes, casi un estándar, porque podemos cubrir todo ese entorno tan exigente, reutilizando la infraestructura existente como son las luminarias, las coronas. Entonces, cualquier aplicación de puertos de contenedor, Altai tiene una grandísima experiencia en ese tipo de entornos. Para todo el puerto, la zona de contenedores, los warehouse, los edificios, cobertura hacia las embarcaciones que llegan. Bueno, ahí tenemos un listado grande que podemos compartir de aplicaciones, que tenemos un listado bastante grande, incluso aquí en Colombia, por supuesto. En aeropuertos pasa algo similar, en algunos casos en la zona de mantenimiento de aeronaves, en otras cosas dentro del aeropuerto. Podemos utilizar repetidores instalados en vehículos. Esto aplica también muy bien para minería. Bueno, entonces algunas de las aplicaciones. Aquí vemos un repetidor instalado en un vehículo, justamente. Bueno, y con respecto a lo que les mencionaba de bodegas, donde podemos utilizar el Altai Always Connected. Vemos el ejemplo acá de un VX200, que es el CP de Altai, instalado en un montacargas. Él está conectado a dos access points, que en este caso son los que están acá, puede ser una 8 o una 3, cobertura sectorial, y otro acá. Entonces tiene una conexión a ambos y se beneficia del Altai Always Connected, porque imagínense que pues él tiene que estar recibiendo la información de dónde ir, dónde descargar, cargar, entonces tiene que mantenerse conectado.
funciona muy bien, la verdad que funciona muy bien y es una red Wi-Fi propia, o sea, no tenemos que pagar por una licencia, no todo está dentro de la solución. Acá encontramos muchísimos casos de bodegas. Fíjense que yo les he hablado mucho de redes industriales. No es la única aplicación de Altai, pero sí es una que la hace diferente. Porque hablarles de hotel, bueno, pues encontramos muchísimas opciones. Pero acá sí tenemos acá es muy diferente hablar de una bodega, una línea de ensamblaje, de minería, explotación de nuevo. Vemos acá una planta, una estación o subestación eléctrica que puede tener muchos sensores distribuidos y son sensores Wi-Fi que podemos conectar. Aquí este caso de oil and gas. Fíjense, acá lo voy a resaltar. Esta es una caja ATEX a prueba de explosiones y las antenas están por fuera. Entonces, es un requerimiento típico en muchos de los entornos, no en todos, pero algunas veces nos solicitan una prueba de explosión. Tenemos esa caja, en este caso una ATEX de A para A8. Eso también lo suministramos nosotros en Altai. Entonces, bueno, por último, de hoteles y resorts. Acá, para marcar una diferencia en lo típico de hoteles, tenemos muchos despliegues en esos hoteles, ecohoteles que tienen cabañas muy retiradas, áreas muy grandes, que requeremos una solución de gran cobertura. Ese es un ejemplo. Y el resto es lo que ya conocemos. Cobertura en pasillos, habitaciones, etcétera. Como lo vemos acá. Universidades, colegios, se mantiene el mismo esquema de cobertura outdoor, cobertura indoor, dependiendo donde sea, utilizamos un equipo sectorial o equipos indoor omnidireccionales. Entonces, eso para mencionar es un poco de lo que Altai hace de diferente, ¿sí? Y pues la idea era esa, justamente mostrar que hay muchas aplicaciones que podemos hacer con Altai que funcionan bien, que han sido probadas y que pues acá en este caso pueden encontrar ejemplos de despliegues como lo vemos acá. ¿Ya? Entonces, bueno, no les pregunté durante la presentación si tenían preguntas, pero si tienen preguntas, por favor, déjenoslas saber ahora o después por correo, como prefieran, y les podemos ayudar en esa parte. ¿Está bien? Bueno, Marcela, no sé si quieres agregar algo en este punto. Agradecerles a todos nuevamente por su tiempo. Básicamente que se lleven el mensaje que Altai es super Wi-Fi, es cobertura. En otras marcas, como lo mencionaba Felipe, podemos llegar en cierto espacio a poner tuvo 5, 6, 8 APs, mientras que con Altai solamente con 2 o 3 equipos es suficiente para dar cobertura. Que se lleven el mensaje que Altai es super Wi-Fi cobertura. Esto hace que al final de los costos totales seamos más atractivos para los clientes. También contarles que tenemos en este momento de todo el portafolio que mostró Altai, 85-90% de los equipos en stock. Los apoyamos con las respectivas pruebas en campo, con las respectivas capacitaciones si quieren profundizar más en algún tema. Y nada, cuentan con todo nuestro apoyo para asesorar a sus clientes finales. No sé si aquí algún participante tenga alguna pregunta, alguna duda, que nos la hagan saber. Sí, exacto. Y si no es en este momento, en todo caso que nos la dejen por mensaje, ahí a través de cubos, que nos dejen saber. Y pues la idea siempre en una tecnología como inalámbrica, de acceso
donde los terminales no son ni vamos a decir, de la misma marca que el Access Point. Siempre conviene hacer pruebas, eso es normal en el mundo Wi-Fi, que para que estemos bien familiarizados, vamos a hacer un diseño, puedan ustedes realizar pruebas con sus equipos. Siempre sugerimos que se motiven a tener equipos para pruebas, para realizar sus propios diseños, porque eso ocurre mucho en el mundo Wi-Fi. Porque, a ver, podemos encontrar que recomendaciones, que los A8 en puertos, que los A13i en parques, pero tenemos que tener nuestra propia forma de hacer diseños, que no basta con pasarla por un software siempre. Existen plataformas de software como el Ekahau, que es muy buena, entre otras, pero muchas veces pasa en Wi-Fi, sobre todo outdoor, que terminamos instalando es donde se puede instalar. Entonces, ahí está luminaria, tengo que instalar acá. Entonces, no es lo que me da el software en otra parte, sino es acá. Entonces, ese tipo de conocimiento se logra solo después de realizar pruebas. Eso les va a permitir ser más independientes, tener más confianza en los diseños y a la final, pues eso les va a representar, por supuesto, clientes más felices, ¿no? Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias, Felipe, Harrison, y a todos los invitados. Cualquier duda estaremos muy atentos. Sí, cualquier duda con mucho gusto les ayudamos. Sí. Muchas gracias por su tiempo, en verdad. Agradezco mucho. Aquí me despido. Que tengan un feliz día. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Gracias. Gracias a todos, gracias, Felipe. Bueno, gracias a todos. Gracias. Hasta Gracias, que luego. estén bien, hasta luego. Chao, chao.